Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre, les damos la bienvenida al programa. Hoy vamos a tener un programa lleno de economía, así que si nos quieren escribir economía con todo al programa, vamos a tener de primero a Víctor Álvarez, que lo hemos tenido en otras oportunidades en el programa. Después vamos a estar con Luis Oliveros. Víctor, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Gracias por esta nueva invitación. No, gracias a ti. La última vez que viniste tuvimos muy buena receptividad por parte del público y sobre todo por parte de empresarios y personas que quieren ver una situación distinta del país. Tú estás con el Instituto Observatorio de Economía y nos interesa mucho saber el seguimiento de lo que ha pasado, porque lo que se plantea es que si hay un cambio de política económica, no estamos hablando de gobierno, de política económica, cómo se puede hacer sin que unos sectores sean afectados por el otro y empeorar más bien la situación. Sí, sí, bueno, efectivamente desde el Observatorio de Economía del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, hemos hecho un trabajo de amplia consulta, ¿no?, con actores claves de la economía y de la sociedad venezolana, ¿no? Por allí ya hemos tenido jornadas bien interesantes con el presidente de Fede Cámaras, de Conindustria, de Consecomercio, con los gremios de la producción del campo, con centrales obreras, con gremios sindicales, ¿no?, en la idea de identificar los grandes consensos, ¿no?, sobre las medidas claves que se deben tomar, ¿no? Y si bien es cierto que ya prácticamente entre los economistas no hay debate, ¿no?, porque todos estamos de acuerdo en cuáles son las medidas cambiarias, fiscales, monetarias que hay que adoptar, lo que sí es cierto es que de allá ha surgido un gran consenso, y es que la posibilidad real de adoptar esas medidas pasa por un acuerdo político, ¿no?, que ojalá y sea el que se construya en este Sí, diálogo y negociación que se está dando claro, en ya República va. Dominicana, Usted me pues. adelanta este rápido. Entre los economistas no hay debate. Y eso me ha pasado, que muchas veces he traído a distintos economistas y los he puesto en panel, inclusive en foros, y casi siempre coinciden en todos los puntos. Puntos que hasta Rafael Ramírez, cuando era presidente de PDVSA, los propuso, y son todos relacionados a lo que es la unificación cambiaria, liberación de Exacto, control de cambio, una exacto. liberación de la economía. ¿Por qué no me ahondas un poquito en esos puntos que están de acuerdo los economistas? Sí, creo que mira, la economía está muy trabada, ¿no? Sí, empezando por el anclaje cambiario, por el rígido control de precios, por las tasas de interés congeladas desde hace años. No hay un conjunto de variables que, por estar tan atornilladas, no han dejado que la economía se mueva. Entonces, la posibilidad de liberar las fuerzas productivas, la posibilidad de dinamizar la actividad económica interna, bueno, pasa por revisar y flexibilizar todos esos controles. Y ahí es donde están los grandes consensos, porque ¿cuáles son las medidas? Unificar el régimen de cambios múltiples, sincerar el precio de la gasolina, sustituir los subsidios indirectos por subsidios directos a los hogares en condición de pobreza, corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela, reducir el gasto militar, no comprar armas. O sea, hacia allá apuntan, ¿no?, las grandes decisiones. Ahora, el asunto es que, siendo tan evidentes y tan claras, el gobierno no las toma. Y uno se pregunta, ¿pero por qué estas cosas que son de sentido común, que son casi que un tiro al piso, pues, que ya son parte de un clamor nacional, el gobierno no las toma? Bueno, ¿Por porque qué? ahí entonces están el problema de las creencias limitantes del gobierno, les atribuye un costo político de cara al próximo proceso electoral, siente que si levanta esos controles el gobierno estaría traicionando el legado de Chávez, y cree que esas medidas tendrían un impacto antipopular, ¿no? Entonces, no, por eso no ajusta el precio de la gasolina, por eso no procede a la devaluación o a la unificación cambiaria. Y resulta que en el examen que hemos hecho, no solamente en el observatorio, sino desde otros grupos economistas, se ha demostrado claramente que estas medidas, si son aplicadas de manera correcta, en la secuencia y en el orden adecuado y en el ritmo adecuado, lejos de tener un impacto negativo sobre la población venezolana, más bien corregirían los principales problemas que atormentan a los hogares venezolanos, que son la escasez y la inflación. O sea, al reactivar la producción agrícola e industrial, los productos aparecerían de nuevo, y al erradicar las causas de la hiperinflación, los hogares sentirían que su ingreso alcanza, pues, ¿no?, para Sí. cubrir sus necesidades. Según el índice que calcula de inflación, la gente de la Asamblea Nacional lo presentó aquí, José Guerra, pero lo estuvieron. Bueno, yo creo que llega a 2.200% de inflación interanual, la proyección muy cercana a lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. Estamos en hiperinflación y eso es algo que nos afecta a todos los venezolanos. Tú vas ahorita a cualquier restaurante, están
más o menos vacío, te suben el precio de un día para otro del mismo plato, de lo mismo que vas a tomar, y tú ves a la gente que no puede, que no les alcanza para comprar una leche, comprar 2 o 3 cositas si es que le alcanza. Cuando llega algún producto que está regulado, algún automercado, volvemos a ver las colas, ya no son bachaqueros, sino gente que está buscando comida para sobrevivir. ¿Cómo se puede atacar el problema de la inflación y cuáles son tus proyecciones para este y para el año que viene? Sí. Bueno, los pronósticos son muy malos, ¿no? Para el año que viene si continúa la inercia, ¿no? Porque creo que la principal causa de la hiperinflación es la hiperinacción del gobierno, o sea, el no hacer absolutamente nada para corregir el problema desde la raíz y el mantener una inercia que hace, bueno, que desde el pronóstico del Deutsche Bank, que es 1110%, hasta pasando por el de Torino Capital, que es 5000%, los de Ecoanalítica. Torino es tan alto como 5000. 7000% el de Ecoanalítica. O sea, todos los pronósticos son muy malos, pero si se tomaran las medidas que comentamos antes, ¿no? Sí, ¿cuál es la principal fuerza motriz de la hiperinflación? El déficit de PDVSA, el déficit de las empresas públicas y sobre todo la manera como se está financiando ese déficit a través de emisiones de dinero sin respaldo. Si el gobierno unificara el régimen de cambio y PDVSA, en lugar de rematar, de prácticamente regalar el 66% del ingreso en divisas a solo 10 bolívares por dólar, pudiera venderlos, asumamos a 10.000, que es apenas un décimo, menos de un décimo de lo que está costando el dólar en el mercado paralelo. PDVSA, en lugar de recoger apenas 10 millones de bolívares por cada millón de dólares que venda, recogería 10.000 millones de bolívares. De esa manera podría cubrir sus gastos, sus costos internos, pagar la nómina, pagarle a proveedores, a contratistas, sin tener que endeudarse con el Banco Central de Venezuela, y por esa vía se le quitaría al Banco Central la presión de emitir dinero inflacionario. Si se sincera el precio de la gasolina, ya estás entonces terminando de aliviar las finanzas de PDVSA y ya corriges uno de los principales problemas, y en lugar de tener un 2018 con más de 1000% de inflación, pudieras estar cerrando en diciembre con una inflación cercana al 100%, que aún cuando sigue siendo una inflación alta, sería apenas, o sea, menos de un décimo de la actual. Ahora, con esta hiperinflación no se está pulverizando también la deuda del Banco Central con PDVSA, ¿no se estaría buscando esto indirectamente? Claro, esos son los efectos, ¿no? O sea, hay unas consecuencias donde hay unas deudas, ¿verdad? Que cuando finalmente las transformas en bolívares, transformas los dólares en bolívares, tienes una situación donde las deudas en bolívares prácticamente se disuelven, pero el problema es que no estás corrigiendo el azote sobre los hogares venezolanos, no estás corrigiendo el desquicie que esto provoca en la contabilidad de las empresas, en la descapitalización de las empresas. O sea, ¿qué comercio, qué restaurante, qué fábrica puede indexar, puede actualizar los precios al ritmo de la hiperinflación y al ritmo al que se está ajustando el dólar paralelo, que es la tasa marcadora en el proceso de formación de costos y de precios? Entonces, el asunto es que más allá de esas ficciones, ¿no? Hay que atacar el problema real de la economía. Claro. Y si estas medidas que el gobierno tiene al alcance de la mano, si el gobierno pudiera romper la inacción, pudiera romper la inercia y las toma, o sea, esto es donde están los grandes consensos entre los economistas, mira, nosotros pudiéramos tener un año 2018 con apenas un décimo de la inflación que hemos tenido en el 2017. Mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería preguntarte, por la mayoría de los voceros que hablan de economía por parte del gobierno, dicen que el problema que surge de la página Dollar Today y de la guerra económica, si esto es verdad. Y segundo, después vamos a hablar de los planteamientos que tú harías, por ejemplo, en esa mesa de negociación, diálogos de las conversaciones de República Dominicana. Ya regresamos con más para usted.